buenas tardes para todos. Un gusto estar nuevamente por aquí prestando este servicio de capacitar a las personas del ministerio. Bueno, el día de hoy pues estamos retomando temas como los activos de información y la gestión de riesgos, que son dos temas que van muy de la mano y que finalmente pues es algo que nos atañe a todas las entidades y que es de gran importancia. Entonces voy a compartir pantalla, vamos a hacer un poco ágil el proceso, si tienen preguntas no duden en hacerlo, pero lo ideal es saber si de pronto alcanzamos a ver un poco los productos tipos que se están manejando desde el ministerio para hacer este levantamiento de activos de información de tal forma que podamos tocar como un poquito esa parte práctica que a veces es tan necesaria. Vale, entonces me confirman por favor si ya están viendo la presentación. Bueno, entonces, los activos de información hacen parte, y la gestión de riesgos hace parte de toda nuestra estrategia del modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, este modelo parte de 4 fases principales: el ciclo PHBA, normal como en todas las estructuras de trabajos enfocados a ciclo, ¿cierto? Enfocados a mejoramiento continuo. Entonces, la gestión de los activos hace parte de la planeación. Entonces, ya hemos pasado por la fase de la generación de las políticas, los roles y las responsabilidades que tenemos dentro de las organizaciones y empezamos todo lo que es la parte de gestión de los activos de información. Pero, ¿qué es este cuento de los activos de información? Ya vamos para allá. Luego viene lo que es la gestión de riesgos, gestión documental y MIPG. Entonces, aquí vamos a hacer una lupa gigante en lo que son los activos y en la gestión de riesgos. Dentro de la estructura del modelo de seguridad y privacidad de la información, básicamente nosotros manejamos 3 pasos así macro que engloban todo este proceso. Entonces, el primer paso es, como les mencionaba, lo que es la política de seguridad de la información o la política de seguridad digital y generar toda la estrategia que establece para el marco de todo lo que es la supervisión y la gestión de la seguridad y privacidad de la información. Luego tenemos el paso número 2, que es la identificación y la gestión de los activos, donde vamos a hacer una valoración y una priorización de estos activos. Y en el paso 3 es generar la gestión de los riesgos de seguridad de la información, donde vamos a identificarlos, analizarlos y a tratarlos. ¿Listo? Entonces, en esta escala vamos a enfocarnos directamente sobre el paso número 2, que es los activos de información. Pero entonces, la primera pregunta, y me gustaría que de pronto alguien, si tiene por ahí a la mano la definición o si quiere participar, me diga qué tienen como en la mente como qué es un activo de información. O sea, ¿quién me puede colaborar con esa definición? Bueno, entonces... Cualquier cosa que sea importante para la organización. Cualquier cosa que sea importante para la organización, perfecto. A esa definición le voy a complementar una parte. Cualquier cosa que sea importante para la organización que te contenga o que sea información. ¿Listo? Esa es la única parte en la definición que hace falta. Por eso lo denominamos activos de información. Entonces, en la identificación de los activos de información, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar entre todas las áreas qué información tenemos. Podemos tener información física, información lógica, o sea, almacenada en discos duros, en el computador, en memorias USB, en CDs. Yéndonos un poquito más para atrás, podemos tener información en disquetes, ¿cierto? O sea, información que desde hace muchos años que puede seguir siendo muy valiosa para la organización. También en temas físicos podemos tenerlo en papel, podemos tenerlo en plotter, podemos tenerlo a gran escala. También contamos con activos de información de tipo redes, software, hardware, bases de datos. Entonces, como todo este tipo de información que tenemos almacenados en diversos medios es lo que para la organización es importante. Pero también es importante para nosotros ese conocimiento de las personas. Entonces, dentro de los activos de información también se incluyen a las personas, ¿listo? Porque las personas en algunos momentos tienen secretos comerciales, tienen secretos de operación, tienen manejo de claves, manejo de temas que son muy específicos que de pronto en algunos casos no han sido revelados o no han sido documentados. Dentro de los activos de información nos abarca todo lo que sea información para la organización. Pasando de esta parte de saber qué es lo que es un activo de información y cómo lo identificamos,
vamos a mirar cómo hacer el listado de los activos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya nos reunimos, empezamos a trabajar entre la organización, entonces el equipo de seguridad capacita a unos líderes por cada uno de los equipos de trabajo, y estos equipos de trabajo, estos líderes que van a ir a cada equipo de trabajo, entonces van a trasladar esa información, también van a recapacitar, van a capacitar a esos equipos de trabajo. Entonces lo vamos a colocar con un caso práctico. Está el equipo de seguridad e Iván hace parte de ese equipo. Entonces el ingeniero René capacita a Iván y Iván se va para el área de la oficina asesora jurídica. Entonces en la oficina asesora jurídica, la jefe de la oficina asesora jurídica designa al señor Andrés. Entonces Andrés va a entrar en contacto con Iván. Entonces ellos van a empezar a hablar de cómo se hace el levantamiento de los activos de información, qué es lo que se hace, qué es un activo, y entre los dos van a gestionar la capacitación y la gestión de los activos de información en ese entorno, en esa oficina de control interno, no, asesora jurídica que habíamos tratado para el caso. Entonces entre ellos, a través de un formato, van a empezar a identificar y van a listar los activos de información de cada proceso. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, tenemos archivos de procesos contractuales, tenemos archivo de licitaciones públicas, tenemos archivos de PQRs, tenemos archivos. Entonces empezamos a listar a través de una matriz en Excel o de cualquier otra herramienta toda esta información que se mantiene a nivel de la oficina. ¿Listo? Luego de que listamos todos esos activos de información, pasamos a identificar quién es el dueño del activo. Entonces, en este caso, la carpeta de licitaciones que son de compras de productos para oficina, ¿quién es el dueño de ese activo? Entonces, bueno, es que la doctora Andrea es la que trabaja con ese tipo de licitaciones. Entonces, ella hace parte del dueño del activo, pero la jefe de la oficina asesora jurídica también es dueña del activo. De hecho, ella es la dueña y la otra persona puede llegar a ser el custodio de la información, ¿cierto? Hablamos de dueño y de custodio. ¿Cuál es la diferencia? El dueño es quien es el responsable directo por esa información, quien es el que responde de todas las maneras por esa información. El custodio es el que la tiene custodiada en ese momento, ¿vale? O sea, ¿quién es el que está trabajando directamente con esa carpeta y quién es el que la tiene en sus manos para hacer gestión con esa información? Entonces, él es el custodio y la otra persona, la jefe en este caso, es la dueña del activo. Luego de que listamos esos activos, entonces ya sabemos que tenemos 4 carpetas, que la doctora Andrea es la dueña de una carpeta, Andrés es dueño de otra carpeta y Juan es dueño de 2 carpetas. Entonces ahí hacemos lo que es la identificación del dueño del activo. Posterior a ello vamos a hacer una clasificación de los activos. Esta clasificación de los activos lo vamos a mirar desde la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Pero, ¿por qué lo hacemos de esta manera y no de otra? Porque a nivel de seguridad y privacidad de la información, nosotros hablamos de 3 pilares. Integridad, que es que el documento no sea modificado, que el documento o el mensaje o lo que yo estoy emitiendo hacia otra persona, desde un emisor a un receptor, no sea modificado. ¿Listo? Eso es que mantenga la integridad del mensaje. La confidencialidad, que aparte que nadie me lo mire, ¿cierto? Que nadie intervenga en ese archivo y me lo modifique, que sea confidencial. Es decir, que si yo, Iván, se lo envío al ingeniero René, que solamente los dos tengamos acceso a esa información. No que de pronto Andrés se vincule con ese proceso, o Juan, o Pedro, y que también conozcan esa información sin que ellos hayan sido invitados a conocer ese dato. Y por último, la disponibilidad. La disponibilidad nos habla de cuando yo necesito la información, en el momento que yo la requiero, esté disponible para mí. Entonces, por eso clasificamos los activos de información bajo esos 3 parámetros. Entonces, los clasificamos en integridad, en disponibilidad y en confidencialidad. Luego de que ya sabemos
¿Cuáles son esos activos de información? Bueno, esta clasificación de los activos también implica poder determinar si es un activo de hardware, de software, de redes, de base de datos, digamos que de las características y de los apartados que se tienen denominados para integrar esos activos de información. Cuando estamos haciendo la clasificación de información en integridad, disponibilidad y confidencialidad, lo que hacemos es verificar si en cada uno de ellos tiene que ser alta, media o baja. ¿Listo? Entonces, por decir algo, la carpeta de licitaciones del año 2021, nosotros decimos que en disponibilidad tiene que ser muy alta, porque pues estamos trabajando todavía la vigencia. En integridad tiene que ser muy alta porque no deberían ser modificados, ¿cierto? Solamente estar como un archivo de consulta, pero sin que nadie lo pueda modificar porque esto puede generar consecuencias legales de pronto en algún momento para la organización. Y que sea confidencial, que solamente las personas que están trabajando con esa información tengan acceso a esa carpeta. ¿Listo? Entonces ahí después le decimos en integridad es alta, en disponibilidad es alta y en confidencialidad es alta. Esa es la clasificación de la información. Van a encontrar en algunos aspectos y algunos archivos, algunos documentos que van a ser bajo, bajo, bajo. O sea, no me interesa si se pierde el archivo porque yo tengo una copia y no es información que esté clasificada dentro de la confidencialidad o de acuerdo de la ley 1712, ¿cierto? Algún parámetro específico. Entonces, por decir algo, una circular que yo haya emitido en algún momento en la organización. Si esa circular que tenía vigencia de marzo 1 a junio 1 se me desapareció, pues no me va a afectar la organización, porque no tenía datos personales, porque no tenía datos reservados, o sea, es decir, algún secreto o alguna información que no pueda ser revelada, ni tampoco me manejaba unos términos perentorios. Entonces, porque en algunos momentos, no sé, se puede generar una circular o un edicto o algún documento de estos particulares que sea para demostrar que hay cierto tiempo para que transcurra por alguna acción. ¿Listo? Entonces, mientras que no nos afecte nada de eso, puede ser bajo, bajo o bajo la integridad y la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Por último, determinamos la criticidad del activo. Entonces, esto es una ecuación muy sencilla, que si es alta la integridad, alta la confidencialidad y alta la disponibilidad, pues ya podemos saber que es un activo crítico. Cuando determinamos que es un activo crítico, ese es un activo o es una información que está lista para ser tratada a nivel de riesgos. ¿Listo? Y por último, trabajamos si es una infraestructura crítica cibernética. Hasta el año pasado se trabajaba bajo 3 parámetros. Si nos afectaba a nivel económico, a nivel social o a nivel ecológico. A nivel ambiental, perdón. Entonces, ya a raíz de este año y una nueva metodología que se generó a través del Comando Conjunto Cibernético, que es el encargado de las infraestructuras críticas a nivel Colombia, ya se generaron una nueva metodología y esta trae 2 pasos adicionales. Tiene que si es una afectación en salud y si tiene una afectación en dependencia, pero pues esto digamos que todavía no se está integrando dentro del modelo de seguridad y privacidad de la información. Hasta ahora se está trabajando a niveles de los 12 sectores importantes de cabezas de sector que tenemos a nivel gobierno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, duda que me quieran transmitir? Por el momento no. Vale, perfecto. Entonces, pasamos brevemente al paso número 3, lo que es la gestión de riesgos de seguridad digital. ¿Listo? Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de dónde vamos. Entonces ya pasamos una fase de diagnóstico, ¿cierto? Que es lo primero que hacen las organizaciones, que es a través de una matriz de autodiagnóstico. Ellos, digamos que los líderes de equipo y los líderes de seguridad y tecnología diligencian unos aspectos para determinar en qué punto nos encontramos. Entonces allí van a encontrar en qué estado se encuentra la entidad, cuál es el nivel de madurez y cómo están en un proceso de levantamiento de información. Entonces eso es el diagnóstico, eso es como una fase número 0 que tenemos allí. Cuando establecemos la fase de planificación, entonces tomamos lo que es el contexto de la entidad, el liderazgo, la planeación y el soporte.
Liderazgo, cómo nos va a ayudar la alta dirección, el contexto de la entidad, donde miramos de manera interna y externa cómo lo trabajamos. Entonces, para esto hay algunas metodologías, digamos como la metodología PESTE, que se mira desde un contexto político, económico, social y tecnológico. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son algunas características que se pueden tener desde el contexto de la entidad. La planeación, cómo vamos a trabajar, cuáles son esos roles, quiénes son las personas que van a estar involucradas, y el soporte es cómo vamos a darle continuidad a todo este proceso a lo largo del ciclo. ¿Listo? Entonces, esto ya hasta aquí lo hemos pasado. Estábamos hablando de control, planeación y operación. Ya aquí estamos haciendo el levantamiento de información de los activos que tiene la organización, ya planeamos cómo vamos a ejecutar esa actividad, ya planeamos con las personas y qué recursos requerimos y ya lo ejecutamos. ¿Listo? Porque estamos en la fase de implementación, ya levantamos esos activos. Y empezamos a trabajar lo que es la evaluación de riesgo de seguridad y privacidad de la información y posterior a ello lo que es el tratamiento de los riesgos. Pero, ¿por qué es importante trabajar el tema de los riesgos? Como les mencionaba, nosotros trabajamos sobre 3 pilares principalmente: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y los riesgos, la identificación de los riesgos y la manera de gestionarlos nos va a mejorar, nos va a aliviar un poco en alguno de estos 3 aspectos en caso de que se nos llegue a materializar algún evento. Bueno, entonces aquí está de una forma, digamos que más secuencial, qué es lo que tenemos que hacer por cada una de las actividades. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ya tenemos lo que es la identificación de los activos de información, ya los listamos, identificamos, clasificamos la información, determinamos la criticidad y identificamos si hay una infraestructura crítica cibernética. Pasamos a lo que es el análisis de riesgo. Entonces, identificamos las amenazas. Pero, ¿qué es una amenaza? ¿Alguien me puede colaborar con esa definición o ha escuchado este término en algún momento o a qué le suena? A ver, ¿alguien? Ok, bueno. Una amenaza son cualquier evento de origen externo que nos pueda impactar a nosotros. ¿Listo? Entonces hablamos de amenaza como un acto terrorista, un intento de intrusión a través de un malware, un virus o cualquier tipo de elemento que nos pueda afectar nuestra red o nuestra información. Eso es una amenaza. Incluso entre comillas, los hackers pueden ser denominados como una amenaza o son denominados como una amenaza. La identificación de las vulnerabilidades. ¿Qué es una vulnerabilidad? Algo que una puerta abierta que nosotros estamos dejando. ¿Listo? Entonces, muy posiblemente no estamos asegurando o no tenemos actualizado nuestro antivirus o no tenemos un adecuado control en la información o la puerta no está bien, digamos que custodiada, y por eso es que ingresan a nuestra oficina y se nos llevan la información. Entonces, digamos que estos son algunos aspectos que se tienen allí con las vulnerabilidades. La identificación de las consecuencias. Las consecuencias es qué es lo que nos va a pasar si se materializa una amenaza o si nos explotan una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Nos entró un ladrón y nos robó la información, o se nos entró un ladrón y se nos robó la carpeta de las licitaciones, o se nos entró un hacker y nos robó alguna información que teníamos consignada dentro del sistema de información. Entonces, esas son las consecuencias. La valoración de la probabilidad. ¿Qué tan probable es que nos pase a nosotros? Entonces, si yo les preguntara qué tan probable es que a ustedes les ingrese un ladrón a alguna de sus casas, ustedes van a decir, no, de 1 a 5 yo creo que 5, o 4, o 3, o 1, o ninguna. ¿Listo? Digamos que la mínima es 1, porque la probabilidad que se presente algún evento no se radica nunca, siempre está latente. El impacto. ¿Qué tanto nos puede dañar o qué tanto nos puede perjudicar si nos llega a pasar, se nos llega a materializar la amenaza y nos explotan una vulnerabilidad? Luego que hacemos el análisis del riesgo, hacemos lo que es una evaluación de riesgo. Entonces la evaluación de riesgo es
Identificar el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? ¿Cómo estamos en estos momentos? Entonces, en estos momentos tenemos que en la organización tenemos todas las puertas custodiadas, pero no tenemos la suficiente protección o las chapas lo totalmente seguras en en la puerta donde tenemos los equipos principales o los servidores o el data center. ¿Listo? Entonces, digamos que ese riesgo inherente es, ¿cuál es el riesgo? O sea, identificamos unos controles, o sea, cómo estamos en el momento y qué es lo que posiblemente nos puede llegar a afectar. Entonces, eso es el riesgo inherente y lo calificamos, lo cuantificamos, sabemos cómo estamos. Identificación de causas o fallas. Entonces, tenemos que mirar, aquí es donde se determina qué es lo que está pasando y por qué nosotros tenemos tanto riesgo en uno de esos puntos o en alguno de esos momentos. ¿Alguien quiere mencionar algo? Es que hay un micrófono abierto. ¿Alguien? Permítanme un momento. Listo. Entonces, identificación de controles existentes. Aquí es donde identificamos qué es lo que tenemos en estos momentos. Entonces, en el caso de las puertas y de las ventanas y de las chapas, nosotros decimos, bueno, tenemos una persona de servicios de seguridad, tenemos tres chapas de seguridad en el data center, pero ¿qué nos puede llegar a faltar para que no nos vulneren en caso tal de que algunas personas tengan la intención de manifestar o de generar algún daño dentro de la organización? Valoramos los controles existentes. Entonces decimos, esas chapas o esas puertas que tenemos, ¿qué tanto nos protegen a nosotros? Entonces nos protegen de 1 a 5, nos protegen 3, nos protegen 5. ¿Y esto cómo lo determinamos? Lo determinamos a través de unas tablas de impacto y valoración de probabilidad que posteriormente vamos a revisar. Evaluamos el riesgo después de controles, el riesgo residual. Entonces, evaluamos cuáles son los controles que vamos a aplicar y podemos decir cuál es ese riesgo después, el riesgo residual. Entonces decimos que, bueno, nuestras chapitas o nuestra puerta son muy bien protegida, pero sería más interesante si aparte de eso colocáramos unas cámaras de seguridad para tener mayor control de qué personas entran y qué personas salen. ¿Listo? Entonces, después de que identificamos ese control, lo aplicamos, nos queda un riesgo residual, ese pedacito que de pronto no tenemos control. Y sobre eso generamos unas actividades. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Podemos hacerle un tratamiento extra, podemos evitarlo, aceptarlo, compartirlo o mitigarlo. Son algunas actividades que podemos realizar para poder controlar esa parte de riesgo que nos queda. Por último, ya y no menos importante, establecemos lo que es el plan de tratamiento y a qué persona responde o qué persona debe responder por este riesgo, dándonos la información sobre tiempo e indicadores. Y ya para finalizar lo que hacemos es ejecutar todo lo que hemos planeado y todo lo que hemos identificado. Entonces, básicamente, eso es la ruta del tratamiento del riesgo, trayéndonos un riesgo desde un activo de información, que es como se debe determinar. Entonces, ya, como les mencionaba en esa parte de riesgo inherente, tenemos 4 opciones: aceptar el riesgo, reducirlo, evitarlo o compartirlo. Eso es una acción final que tenemos para el tratamiento del riesgo después de tener el riesgo residual. Perdón. Aquí vemos... Siga. Gracias. Una pregunta, Ingrid. Dentro de los riesgos, no solamente los riesgos, digamos, creados por las personas, sino, por ejemplo, un riesgo por el clima, que haya un rayo, que caiga el edificio, no sé. Sí, señora, ya voy para allá. Porque acá tenemos unas vulnerabilidades y tenemos unas amenazas. Entonces, dentro de las vulnerabilidades, tenemos vulnerabilidades de origen natural, que están los rayos, tormentas eléctricas, descargas eléctricas, tenemos los terremotos, maremotos, todos estos eventos de origen natural que pueden ocasionar daño o pérdida dentro de nuestra información. Entonces, digamos que acá en Bogotá no es tan común una inundación,
pero se puede presentar mucho en una zona que tenga bastante efecto por huracanes. Por ejemplo, lo que pasó con San Andrés. Entonces, cuando llegó Iota, gran parte de la pérdida de activos de información que se presentó en las entidades fue por ese daño ocasionado por la humedad, ¿cierto? Porque se mojaron, porque se perdieron y que se fugaron muchos documentos, porque no tenían un buen respaldo ni un buen control sobre esta información. Entonces, lo mismo ha pasado con otra serie de huracanes y con otra serie de eventos que se han presentado en algunas poblaciones aquí en Colombia. Entonces, los eventos naturales, aunque no son muy frecuentes y su probabilidad no es muy alta de acuerdo a algunas zonas, sí hay que tenerlas muy presentes. De hecho, por ejemplo, ahorita se tiene muy contemplado lo que es un riesgo de pandemia. Hace 4 años, 3 años, ninguna entidad, solamente había una en el mundo que tenía contemplado un riesgo de pandemia. Y esa fue la única que tenía algunas acciones para poder sacar adelante todo su proceso adelante. ¿Listo? Del resto, digamos que tuvimos que aprender sobre la marcha. Entonces, gracias, Ingrid. Ese tipo de activos, como les mencionaba, hay activos de tipo hardware, software, para las redes, información personal y organizacional. Entonces, en ese organizacional, se me había olvidado mencionarles que aquí tenemos activos de información, por ejemplo, como esa reputación que tenemos a nivel organizacional. ¿Listo? Entonces, si cometemos algún error, digamos, un mal procedimiento, hablemos de un hospital que algún médico generó un mal procedimiento y generó algún malestar o algún daño en una persona y esa persona se denunció público, entonces generó un daño reputacional. Pasa, por ejemplo, en las empresas de transporte, pasa en oleoductos, o sea, en algunas entidades, por ejemplo, lo que pasó en el Space, un ingeniero generó mal unos cálculos o utilizó mal unos materiales y hubo el colapso de estos edificios. Entonces, eso es un riesgo reputacional que se hay que tener muy contemplado a nivel organizacional también. Nosotros estamos muy expuestos a varios de ellos, entonces es muy importante tenerlos calculados y tenerlos pendiente en todo el contexto organizacional. Listo, las vulnerabilidades, acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, almacenamiento de medios sin protección física, ausencia de parches de seguridad, líneas de comunicación sin protección, falta de controles de acceso físico, falta de capacitación en las herramientas, ausencia de políticas de seguridad. Entonces, aquí pueden haber, por lo menos en las guías que nosotros estamos manejando, tenemos un listado de 58 tipos de vulnerabilidades diferentes. Pueden aparecer muchas más de acuerdo al sector, porque nosotros no estamos contemplando algunos casos particulares. Entonces, por ejemplo, para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nosotros no contemplamos unos sistemas que se llaman sistemas SCADA, que pueden controlar algunos dispositivos, algunos elementos en exteriores, o sea, automatizar algunos procesos con algunos productos. Entonces, esos productos nosotros no lo estamos contemplando porque es un servicio muy específico. O sea, o lo manejan en las hidroeléctricas, o lo manejan en procesos de producción. Entonces, es algo que nosotros hablamos de vulnerabilidades generales y ya los equipos de riesgo tienen que identificar esas vulnerabilidades particulares. Las buenas amenazas que tenemos, entonces, hurto de medios o documentos, abuso de los derechos, a escucha abierta, hurto de información, error en el uso o abuso de los derechos, nuevamente. Esto está hablando de derechos de acceso a software o abuso de los derechos de acceso a hardware. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Entonces, el abuso de los derechos a software es que yo tengo a través de algunas técnicas o herramientas, yo dejo de ser un usuario tradicional que no tiene permisos de nada en la red a tener todos los permisos. Y el abuso de los derechos en términos de hardware es cuando digamos que los equipos tengan un candado o algún tipo de dispositivo de seguridad que los encierre, yo hago la violación de ese dispositivo y tengo acceso a ese hardware o a esas partes internas de los computadores y que a través de esto también puedo obtener mucha información. Listo, como les mencionaba, aquí ya vamos a ver un ejemplo muy práctico de qué es un activo de información y cómo vamos a hacerle la gestión de un riesgo brevemente. Entonces, tenemos un activo de tipo base de datos y que es base de datos de la nómina. Digamos que la nómina es el ejemplo más común dentro de las organizaciones. Tenemos el riesgo, que sea una pérdida de la integridad. Como les mencionaba, es pérdida de la integridad. Es algo que pueda venir alguien y nos modifique la información que tenemos allí almacenada. Describimos cuál es el riesgo.
pérdida de datos por modificación, alteración y eliminación de información de la base de datos de nuestra nómina de entidad. Entonces puede llegar una persona, puede llegar el señor XX y el señor XX o la señora XY puede tomar, ingresar a la base de datos y decir, ah, bueno, es que Iván se gana 200 pesos en el mes, voy a hacer que se gane 600 pesos en el mes y que cuando se liquide la nómina automáticamente pueda enviar esos 600 pesos y entonces Iván ganaría 400 más. Y porque sí, porque yo tuve acceso y modifiqué esa integración. ¿Listo? Entonces eso es un riesgo que puede estar y que es muy latente en las organizaciones porque todos tenemos una base de datos de nómina. La amenaza, la falsificación de los permisos. Entonces, esta señora XX o esta señora XY escalaron los permisos. Entonces, yo soy el usuario común y corriente que no tiene ningún derecho, ningún permiso en la organización, para solamente trabajo de cierta manera, pero resulta que en ese punto, yo utilicé alguna estrategia o alguna herramienta y escalé los permisos para poder tener más privilegios. Entonces, cuando ya tuve más privilegios, entonces ya era el usuario administrador del sistema y entonces modifiqué el salario de Iván. ¿Listo? ¿De qué tipo es? Es un tipo de información donde vamos a ver unas causas y unas vulnerabilidades. La causa o la vulnerabilidad, entonces ausencia de mecanismo de identificación y autentificación como la autenticación del usuario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de pronto alguna persona tenía una contraseña muy débil y yo empecé a escalarla o empecé a trabajar o me di cuenta cuál es ese mecanismo con el que esa clave que él trabajaba. Entonces algunas personas dejan la clave ahí en un post-it al lado del computador. Yo miré la foto, yo tomé una foto, miré esa foto y empecé a escalar a través de esa información. Entonces digamos que eso puede ser una de las vulnerabilidades. Gestión deficiente de las contraseñas. Entonces, las contraseñas puede que sea muy débil. Entonces, la contraseña era Iván 123 y ya, y solamente me permitía esa cantidad de caracteres o un número de 4 letras. Entonces, digamos que son algunas vulnerabilidades que podemos llegar a tener. Tablas de contraseñas sin protección. Entonces, eso digamos ya es más a nivel de técnico que puede generarse, que uno se puede ingresar allá, digamos que a lo más remoto a la base de datos y poder abstraer esa información a través de unas técnicas. ¿En cuál sería la consecuencia? Entonces, pérdida de dinero, retraso en el pago de la nómina, demandas por incumplimiento de salario, plan tortuga de los funcionarios, generación de desconfianza de los ciudadanos. O sea, pueden haber 1001 consecuencias por no tener una adecuada gestión de las contraseñas en una base de datos de nómina. Entonces, de esa forma podemos ver que hay activos de bases de datos de nómina, servidores de bases de datos, servidor de aplicaciones de impuestos, servidor de portal web. Pueden haber N cantidad de activos y sobre cada uno de ellos tenemos que hacer una adecuada identificación y gestión de esas amenazas y de esas vulnerabilidades para poder cerrar las brechas que tenemos en la organización y así poder ser un poco más efectivos en la protección de los datos que tenemos a nivel organizacional. Pero ¿cómo podemos identificar qué tan probable es que nos pase algún evento? Entonces, tener la probabilidad y saber qué tan frecuente puede llegar a ser o qué tanto ocurre en nuestra organización. Entonces, algunas metodologías a nivel internacional como la ISO 31000, la ISO 31000 o COVID, Marguerite, son algunas metodologías que trabajan exclusivamente el tema de riesgos, han identificado una escala de 5 puntos. Entonces, el número 1 es que rara vez pasa, y esto qué quiere decir, que no se ha presentado en los últimos 5 años. El número 2, improbable, al menos una vez en los últimos 5 años. 3, posible, al menos una vez en los últimos 2 años. 4, probable, al menos una vez en el último año. Y 5, casi seguro, más de una vez al año. Entonces hay un riesgo que puede presentarse más de una vez al año, que es, digamos que en temas tecnológicos es muy frecuente que se nos dañe un disco duro de un computador. Entonces el equipo de TI, esto es un riesgo que siempre lo van a tener en 5 y que es muy difícil poder bajarlo de allí porque digamos que es muy frecuente. Y rara vez se nos puede presentar, por ejemplo, un caso de origen natural. Dependiendo de la zona del país, por ejemplo, nosotros podemos colocar acá en Bogotá
que un terremoto es muy, muy difícil que pase acá en Bogotá, de acuerdo a los datos estadísticos que se tienen acá. Porque sí hemos tenido temblores y que han generado algunas afectaciones estructurales en los últimos 20 años, pero terremoto como tal tenemos registros de hace por lo menos 100 años, si no estoy mal. Entonces digamos que rara vez podemos ver presentado ese riesgo o esa vulnerabilidad. Y por último, vamos a ver cuál es la tabla de impacto. Entonces, en tabla de impacto podemos manejarlo. Si es insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Eso depende de las afectaciones que nos estén generando, en impacto cuantitativo o en impacto cualitativo. Si se nos afectó la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la información, manejándolo en tablas poblacionales de presupuesto, o si no hay una afectación a la entidad directamente en un periodo de tiempo, y si hay una afectación medioambiental. Entonces, por decir algo, que por falla en un equipo servidor se presentó un derrumbe, digamos una falta de comunicación donde estábamos monitoreando algún sistema de un túnel en una vía, y eso que ocasionó pues un bloqueo en la vía. Entonces digamos que puede ser una afectación mayor porque tenemos una afectación reputacional y se está presentando digamos que un tema de medio ambiente, y el periodo de recuperación es bastante tiempo de recuperación. Entonces, dependiendo de los impactos y de los análisis que se haga por parte del equipo de expertos, podemos identificarlo y podemos cuantificarlo de acuerdo a cada una de estas escalas. Ingeniero Iván. Sí, señor. Qué pena interrumpirlo. Es que tengo una consulta, una preguntita. En 2 slides atrás o 3, cuando comentaba sobre los ejemplos de activos de información, pues ahí se mencionaban temas tecnológicos, ¿no? Componentes tecnológicos, bases de datos, componentes de software, hardware. Pero sí quisiera que usted nos aclarara un concepto, y es en qué momento las personas se pueden considerar un activo de información. Se lo pregunto porque hemos tenido algunos debates y discusiones al interior del ministerio cuando estamos haciendo este ejercicio de identificación de activos de información, teniendo en cuenta que la guía de MINTIC menciona que una persona, un ser humano, puede ser un activo de información, pero sí nos gustaría que nos aclarara en qué momento se puede clasificar como tal este activo. Listo, perfecto. La persona puede llegar a ser un activo de información, por ejemplo, cuando maneja temas muy específicos. Ejemplo, está la persona que solamente conoce las contraseñas de los servidores. ¿Listo? Solamente hay una persona. Y esa persona lleva trabajando con los servidores, no sé, 5 años, 7 años. Nunca han cambiado de persona. Desde que montaron esos servidores, nunca se han ido. Entonces, nunca se ha cambiado la persona. Entonces, y esa persona es la única que conoce las contraseñas. A esa persona hay que hacerle un tratamiento especial. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del activo? En confidencialidad puede ser alto, en integridad alto y en disponibilidad alto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el método para que esa persona nos entregue la información? Entonces, hagamos que tenga un backup de otra persona, o que tenga unos registros específicos que estén almacenados bajo un sistema que solamente el ministro o la secretaria pueda llegar a tener información de eso, ¿cierto? Entonces digamos que ciertas características de la persona pueden hacerla un activo de información. Otro ejemplo, y esto es un caso real, por ejemplo, en una entidad territorial en el año 2019, cuando hubo un concurso, resultó que esta persona llevaba haciendo la labor durante 17 años, y esta persona era un arquitecto. Entonces el arquitecto era el que hacía como los avalúos a nivel municipal, y el tipo ya tenía su metodología y su estrategia. Entonces iba, hacía la visita, él tenía su formatico propio, levantaba la información, gestionaba la información, y él generaba un reporte, y sobre ese reporte pues hacían digamos que las actividades correspondientes en la oficina de planeación. Pero nadie, o sea, al ver que era un trabajo, digamos que fácil, ¿cierto? Porque pues no va a ser a diligenciar un formático, nadie se puso a escudriñar un poco más sobre cuáles eran las actividades que él realizaba. Y resultó que no solamente él hacía el levantamiento de la información a través del formato, él tomaba unas evidencias y él recolectaba otro tipo de datos que no eran muy visibles ante la organización, pero que al no mostrarlos se volvían un problema administrativo, incluso hasta un problema jurídico.
Y a esta persona, cuando ya llegó el cambio por el tema del concurso, listo, la persona entrega su cargo, se va, incluso él ya estaba para pensión, se fue sin ningún inconveniente, y cuando llegó la persona para reemplazarlo, tuvieron una serie de problemas porque nadie se interesó en hacer ese traslado o ese cambio de conocimientos del señor a la nueva persona que ingresaba. ¿Listo? Entonces, allí en esos procesos neurálgicos o en esos procesos críticos o en esas personas que llevan mucho tiempo haciendo la misma actividad, es donde se debe centrar la posibilidad de que hay un activo de información que no está siendo identificado. No sé si fui claro, Dino. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya después levantamos el activo de información, clasificamos el riesgo, la probabilidad sobre el impacto, entonces empezamos a moverlo en este cuadrito, en este mapa de calor. Entonces, todo lo que esté en rojo o dependiendo de la política de gestión de riesgo de la institución, entonces hay que hacerle un tratamiento. Entonces, básicamente, hasta aquí llega lo que es tratamiento de gestión de riesgo. Algunas cosas importantes, digamos que deben tener en cuenta para hacer este proceso. Entonces, lo primero es el riesgo antes de controles. Entonces, ¿qué es el riesgo antes de controles? Es identificar cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son esas amenazas y cuáles son esas vulnerabilidades antes, o en el momento que estamos a hoy. O sea, hoy cómo estamos, qué vulnerabilidades y qué amenazas tenemos. Pues, por ejemplo, si ustedes los miran en sus casas, en sus apartamentos, ustedes pueden decir, miran la ventana y ustedes dicen, esa ventana está floja, entonces, ¡pum!, una amenaza. Esa ventana no tiene una reja, ¡pum!, una vulnerabilidad. La puerta de la entrada a la casa solamente tiene una chapa y que se abre fácilmente. Entonces, amenaza, vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar antes de empezar a aplicar controles. Entonces yo digo, bueno, si la ventana está flojita, entonces o la mando a reforzar o le mando a colocar silicona o cualquier otro tipo de elemento para que no esté floja. Si yo considero que alguna persona se puede meter al apartamento por la ventana, entonces yo digo, no, pues coloco unas rejitas, ¿cierto? Entonces, vemos que esos ya son los controles que usted va a aplicar. Pero lo mismo tiene que hacer a nivel organizacional. Identificar cuáles riesgos existen y cuáles pueden, antes de que se tengan o antes que se apliquen esos controles. Por eso se habla de identificar los riesgos inherentes o subyacentes que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y del proceso. ¿Listo? ¿Cuáles son las causas a fallas? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien o en qué estoy fallando? Para poder identificar cuál es la naturaleza de ese riesgo. Y así mirar cuáles son los controles que tengo que empezar a aplicar. Entonces, por eso se coloca aquí en escala. Identifico las causas, identifico los controles, para ver cómo voy a reducir ese riesgo, cómo voy a cerrar esa ventana, cómo voy a proteger esa puerta, cómo voy a proteger mi hogar, cómo voy a proteger la oficina o la información que tengo en la oficina. Y después identificar cuáles son esos riesgos después de los controles. Después de que yo coloco la reja que tenía en mi ventana suelta, que yo había identificado inicialmente, ¿qué tanto estoy protegido ahora? Entonces digamos que eso es como el paso a paso, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para que tenga una congruencia en la gestión del riesgo. Acá yo identifico 7 pasos importantes para lo que es evaluar digamos que ese diseño de controles. Entonces lo primero es tener definido el responsable que va a llevar a cabo la actividad del control. Siempre tiene que haber un doliente y ese doliente tiene que responder con la actividad en un tiempo y con un indicador, o sea, para saber qué tanto se redujo ese riesgo. Lo segundo, se debe tener una periodicidad definida para su ejecución. Y pues, si el riesgo es muy alto, si yo tengo mucho afán de evitar que se me metan los ladrones a la casa, pues trato que ese tiempo sea corto. Y tengo que verificar que eso que estoy implementando, que esa puerta con doble cerradura que implementé o esa reja en la ventana que implementé se ejecute en un tiempo muy corto, y lo estoy verificando si de pronto no se ha aflojado, si no tiene algún daño la chapa. Vemos que ese tipo de cosas yo tengo que ir verificando. Debe indicar cuál es el propósito del control. Si definitivamente yo, antes de invertir alguna moneda o antes de invertir algún recurso técnico, operativo u humano, yo tengo que decir, oiga,
realmente es necesario, y para qué lo voy a colocar, o sea, cuál es el objetivo, cuál es el fin de colocar este control. El paso 4 debe establecer cómo se realiza la actividad de control. Entonces acá la planeación estratégica, como en todas las actividades, es fundamental. Determinar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué periodo de tiempo lo va a hacer y cuáles son los recursos, si ya cuenta con esos recursos o no. El paso 5 debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. Entonces, por más que yo le coloque esa doble cerradura a mi puerta, yo tengo que verificar que de pronto también tenga que asegurar las ventanas, ¿sí? Porque de pronto cierro la puerta, pero dejo abierta la ventana. Entonces es importante que ese daño colateral que se me pueda presentar, yo también tenga que mitigarlo o tenga que aceptarlo. ¿Listo? Yo digo, pues por ahora, este mes, con la quincena, con el salario que tengo, pude proteger la puerta, pero hasta el otro mes puedo proteger la ventana. Entonces ténganlo presente mucho. Y por último, se debe dejar evidencia de la ejecución del control. Las fotos, los registros, el acta, todo siempre tiene que quedar registrado porque finalmente, para más adelante o en caso de que se presente alguna eventualidad, ustedes pueden reclamar con eso o se pueden proteger con esa información. Básicamente, este era el contexto de la charla del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿Ninguno? Bueno. Estuvo muy interesante, muchas gracias. Aprendimos harto. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias. De pronto una consultica, sí, ingeniero. Sí, señor. En el tema de riesgos y de pronto para aclararlo aquí para el auditorio, en el tema al momento de ir a hacer la gestión de riesgos de estos activos, generalmente, bueno, eso pasa en los procesos de TI, donde tenemos mucho componente tecnológico, tenemos mucho hardware. Al hacer esta clasificación de los riesgos, la idea es hacerlo activo por activo o hay manera de agruparlos para que se pueda de pronto simplificar un poco ese proceso, ese trabajo. Bueno, digamos que en algunos casos se pueden agrupar, ¿sí? Por ejemplo, cuando son, digamos, el archivo físico, el archivo que está en el área de almacenamiento de documentos, ¿cierto? Entonces, en ese archivo central que le llaman, pues allí tenemos cajas y tenemos unos racks llenos de documentos y de cajas de documentos y de carpetas, folios, archivos. Entonces uno de los controles puede ser el sistema detector de humos. O sea, no es necesario, digamos, que colocarle un detector de humos por cada caja, sino que un detector de humo para todo el sitio o varios, tenemos que colocarlos de acuerdo a la ubicación necesaria, de acuerdo a la norma. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces es un control para todos. Pero en caso de los sistemas de información, sí tenemos algunos, digamos que algunos inconvenientes con esa agrupación. Entonces no es lo mismo colocarle un firewall de base de datos, y ya perdonen para las personas que de pronto no son técnicas, pero digamos que acá sí me toca ser un poquito más técnico. No es lo mismo colocar un DLP, digamos que una herramienta de protección de pérdida de datos, a solamente los dispositivos de gerencia y no a todos los dispositivos de la organización, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Entonces me toca mirar si el control yo lo puedo aplicar a todos o si el control solamente lo debo aplicar a cierto o solamente me puedo aplicar a ciertas personas. Entonces, ¿y por qué digo que tengo que verificarlo? Porque de pronto las personas que tienen el celular, que manejan el celular personal, ellos no van a permitir que le coloquen un DLP, es una herramienta de borrado seguro. Si me robaron el celular, yo no voy a dejar que usted, Iván, venga y me borre los datos, así ya el celular no esté conmigo. ¿Listo? Entonces digamos que hay ciertos controles que se deben aplicar en ciertos casos particulares y hay otros que se aplican en contextos generales. Entonces digamos que si es de acuerdo a la evaluación que se vaya presentando y al agrupamiento que se pueda llegar a dar. Pero no es muy frecuente que se puedan agrupar mucho, la verdad. Ok, gracias por su... Agradezco una vez por la intervención y por la muy buena presentación de esta tarde. Vale, con muchísimo gusto.
Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho. Ah, sigue, Ingrid. Gracias, qué pena. Eh, pues tal vez es como una recomendación de parte del ingeniero para, por ejemplo, yo trabajo en salud humana, estoy en casa, trabajo en casa. eh, digamos, ¿qué nos recomendarías para mitigar algunos riesgos que podamos tener aquí en la casa? Porque pues uno aplica lo normalito, ¿no? Pero que tú nos puedes decir, no, pues hagan tal cosa que eso sería bueno para la organización y para proteger el trabajo en casa. Bueno, hay 3 cosas importantes que pueden hacer. Lo primero, si de pronto ustedes no cuentan con esa experticia, porque pues no todos tenemos que ser expertos en todas las áreas, ¿cierto? Yo no soy experto en recursos humanos o en leyes, ni tampoco soy experto en tecnología y medio chapaleo este tema, pero cuando uno no conoce algún tema, lo importante es, digamos, que tener una persona de confianza que lo asesore. Entonces, esa persona de confianza no te puede decir, venga, colóquele este antivirus, que este antivirus pirata le va a funcionar bien. Ni tampoco yo te puedo decir que el antivirus con el que pagas puede ser el mejor. Pero sí, yo te puedo decir, si evitas la navegación y la descarga en páginas que son poco reconocidas, eso sí puede funcionar muy bien. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tú vas a entrar a tu cuenta bancaria, que tu cuenta de bancaria es Bancolombia, entonces tienes que verificar que en la página sea bancolombia.com.co. ¿Listo? Y no verificar que sea solamente .com, porque puede ser una página falsa. Entonces, digamos que son algunos tipsitos que se pueden entregar. Entonces, lo primero es, si quieren, con mucho gusto, yo tengo una charla para solo usuario final, donde tengo algunas buenas prácticas para esto. Y es que es bastante, digamos que es como de más o menos una media horita, 40 minutos, y donde yo les presento ya de manera más práctica cuáles son esos riesgos que ustedes pueden encontrar en sus equipos. Entonces, pero lo primero es evitar entrar a esas zonas inseguras. Lo segundo es evitar descargar programas que no sean de sitios reconocidos o que no sean, digamos, en procesos de pago. De preferencia, procesos de pago y que sean páginas conocidas o programas conocidos, porque también hay componentes que son pagos, pero que no son tan buenos para el computador. Otro tipcito es tener un antivirus bueno y en lo posible actualizado, y que en lo posible que me maneje algún sistema de precaución adecuada, o sea, un nivel adecuado. Entonces, desde el equipo de TI te pueden llegar a asesorar si es un equipo corporativo. Si es un equipo personal, entonces de pronto puedes adquirir un antivirus como Kaspersky, que es muy bueno, un ESET. Entonces, digamos que son algunas alternativas que puedes llegar a tener. Lo segundo es estar siempre en contacto con las mejores prácticas que se pueden llegar a presentar. Entonces, sí es importante de pronto ver algunos boletines, ver las recomendaciones que formulan los boletines de la página del Corsero de la Policía Nacional. También desde el Ministerio tenemos una página que se llama Entic Confío, que desde allí tenemos muchos tipsitos para las personas que quieren de pronto tener una capacitación intermedia o algunos tips importantes para el manejo en los hogares. Entonces, el TIC Confío, y es muy bueno, o sea, son videos cortos de 50 segundos, 1 minuto y medio máximo, que nos puede ayudar, y no solamente para los computadores personales, sino también para trabajar con los niños y cuáles son esos riesgos que están expuestos también nuestros familiares. ¿Listo? Entonces, eso es como el segundo tipo. Y el tercero, y esto ya es más una cuña, el día de mañana a las 8:30 de la mañana tenemos un experto de Microsoft que vamos a tener una charla principalmente enfocada en el trabajo híbrido. Entonces, los invito con mucho gusto. Es una persona que sabe muchísimo del tema, es un súper experto en todos los temas de seguridad. Entonces, les puede dar unos muy buenos tips para el trabajo híbrido, ¿vale? Entonces, mañana a las 8:30 de la mañana a través de nuestro canal del ministerio. Si quieres, yo a través del ingeniero René, yo les comparto el enlace para que puedan asistir. Bueno. Ay, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, ingeniero, muy amable. Vale, con muchísimo gusto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, tengan entonces muy buena tarde. Si no hay ninguna otra pregunta.
Muchas gracias. Vale, Muchas perfecto. gracias, ingeniero. Bueno, que tengan muy buena tarde. Igualmente, Gracias, muchas buenas tardes. gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.